Gracias por continuar con nosotros. Comenzamos a leer algunos de los comentarios que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb, la etiqueta Cuida tu próstata. Comenzamos por acá con algo que nos dice TG. Dice, afirman que lo que han hecho de los problemas de la próstata es un negocio. ¿Qué opina usted, doctor René, con respecto a esto? Este es un tema bien importante porque yo no lo veo, no usaré la palabra como tal negocio. Lo que me preocupa es que sí ha habido en algunas oportunidades sobretratamiento de algunos pacientes con cáncer de próstata que probablemente podían ser observados, que probablemente no requerían cirugía y que muchas de estas cirugías le pueden haber causado o afectado su calidad de vida. Hoy en día, de acuerdo a algunos factores, nosotros evaluamos cuánto es el antígeno, qué cantidad de tumor tiene, cuántos cilindros de la biopsia, cuántas de las zonas que biopsiamos tienen cáncer, qué cantidad del cilindro tiene enfermedad y qué enfermedad, qué edad tiene el paciente, qué otras comorbilidades, qué enfermedades tiene. Y en ese momento le decimos al paciente, vamos a observarlo. El paciente a veces algunos se sorprende y dice, oye, pero tengo cáncer. Mire, su cáncer es muy pequeño, muy probablemente usted no se va a morir de esto, vamos a observarlo. Pero esa decisión de poder observarlo es una decisión solamente una vez que tienes el diagnóstico. El ocultarse y no hacerse el chequeo y no saberlo, creo que no es adecuado. Y esto nos lleva, doctor, disculpa que le interrumpa, justamente a algo que pregunta Johnny Montoya. Él dice, ¿qué opinan? La próstata es intocable, su agrandamiento es por la edad y es normal. Nunca se deje operar de la próstata, dice él. La próstata, hay pacientes que la próstata crece, en algunos pacientes no necesariamente porque esté grande es quirúrgica. La próstata tiene una elasticidad, es como una esfera, es como un durazno que rodea la uretra y en la medida que lo rodea, ella crece hacia afuera y también crece hacia adentro. Pero en la medida que ella crece, obstruye y dificulta la salida de la orina. Yo creo que simplemente ese comentario, lo que hay que ver a un paciente cuando llega a la emergencia que no puede orinar. Y nadie sabe lo agradable que es poder orinar hasta que no puedes orinar. Y el riesgo que representa. Entonces, el no la poder gente se orinar. tranca de la forma de orinar, se para 3, 4 veces de noche, llega un momento en que dejan de dormir. Otra cosa importante, muchos pacientes se pueden beneficiar de tratamientos médicos, no necesariamente tienen que ir a un tratamiento quirúrgico. Yo no estoy a favor de operar a nadie que no requiera cirugía, ni adelantarle a nadie una cirugía. Hay tratamiento médico, hay excelentes tratamientos médicos que funcionan durante un muy buen tiempo y hay pacientes que pueden quedar el resto de su vida en tratamiento médico, lo que evita que se paren de noche, que orinen mejor. Pero hay pacientes que tienen próstatas que no son elásticas, que no abren adecuadamente, que el paciente se para innumerables veces de noche, que se trancan, que apenas toman o se sobrehidratan o toman unos traguitos o pasan unas horas sin orinar, se la ve muy difícil para poder orinar. Ahora, ¿qué específicamente es lo que hace en este caso a los doctores? Decir, no, bueno, es un cáncer, pero vamos a mantenerlo en vigilancia. ¿Por qué la primera opción no es la cirugía? ¿Qué pasa con la cirugía? ¿Hay efectos secundarios quizás? Bueno, la decisión la toma uno en base a la edad del paciente. Un paciente que va a tener o que estimamos que tiene una sobrevida que no va más allá de 10 o 15 años, pues puede ser observado porque en ese periodo de tiempo puede morir por cualquier otra causa y no por cáncer de próstata. Como decía René, el valor del antígeno, el estadio histológico, el grado histológico determinado por la biopsia, el volumen tumoral. Todo eso uno toma en cuenta para decidir las comorbilidades, como dice, un paciente que tiene problemas cardiovasculares o problemas pulmonares importantes que no puede ser sometido a una anestesia, pues son los que consideramos para la observación o expectativa observación armada. Y, por supuesto, hacer o intervenir, hacer un tratamiento, así sea mínimamente invasivo, pues puede conllevar, y estadísticamente está reportado, a problemas. Entre esos, lo que más afecta a la vida o la calidad de vida de un hombre es la parte de la continencia o la parte de la potencia o erección. ¿Se afecta la erección en el caso también de la eyaculación? ¿Pudieran haber complicaciones o dificultades tras una cirugía? Sí. Si vamos a hacer una cirugía por condiciones benignas, pues la parte de eyaculación va a fastidiarse porque se produce la eyaculación retrógrada. Entonces, en ese momento, después de esa cirugía, el paciente no va a haber salida de semen. Porque además recordemos que entiendo que la próstata es la que produce este líquido que permite que pues se dé la eyaculación. Sí, la próstata y unas vesículas, que son las vesículas seminales, son las que aportan el mayor volumen al volumen seminal.
con una operación por condiciones benignas, pues estamos afectando los mecanismos de salida de semen y se produce la eyaculación retrógrada. Y en el caso de la prostatectomía radical, pues ya eliminarla completamente, próstata y vesículas seminales, sencillamente no hay salida de semen. Ok. No se modifica lo que es la parte de orgasmo o erección en algunos pacientes, pero sí la salida de semen pues ya es cero cuando hacemos una prostatectomía radical. Ok. Es importante Adelante. que nadie sano o que no tenga síntomas le va a agradar perder la eyaculación. Evidentemente esto es algo que se conversa con el paciente, que se sobrepesan los efectos adversos de la cirugía sobre los efectos beneficiosos de alguien que no puede orinar. Entonces, evidentemente, es solamente en circunstancias donde el paciente requiere un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Incluso el tratamiento médico, si bien abre la próstata, muchas veces la abre tanto para poder orinar adecuadamente que también produce eyaculación retrógrada. Y es una cosa que debe advertirse al paciente, que a veces estas medicaciones pueden afectar su volumen eyaculado y llegan angustiados porque ha disminuido la cantidad de semen que está saliendo. Entonces, el concepto es que esto solo se hace cuando el paciente requiere tratamiento. Muchas veces le decimos, mire, incluso esperemos, se está parando una vez de noche, esperemos, todavía no es importante lo que se está parando. Bueno, pero es que me no duermo. Esperemos un poco para no colocarlo incluso en la dependencia de un medicamento. Cuando ya requiere, empezamos con medicamentos, y cuando ya el medicamento no es suficiente o llegan porque se trancaron, tenemos que buscar alguna solución para desobstruirlo para que pueda orinar. Y simplemente no hay otra opción, tenemos que hacer algo para que pueda orinar, porque lo contrario tiene una sonda que es mucho más desagradable para resolverlo. Yo creo que en los antecedentes que hemos conversado, un antecedente importante es el antecedente familiar, probablemente es el antecedente más crítico. Entre los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo. Se sabe que si tú tienes un familiar, padre, hermanos o tíos con cáncer de próstata, tienes que empezar a partir de los 40 años a chequearte. Tienes una probabilidad mucho más elevada de tener un cáncer de próstata y tener un cáncer de próstata mucho más agresivo. Estamos viendo cáncer de próstata de edades más jóvenes. El concepto es hágase su antígeno prostático. Lo ideal es empezar, si tiene un antecedente familiar de cáncer de próstata, a partir de los 40 años de edad. Es importantísimo ese punto. ¿Qué otros factores de riesgo pudieran quizás ayudar a que se desarrollara algún tipo de problema en la próstata o cáncer de próstata? Sí, bueno, la edad. A más edad, pues más riesgo de tener problemas de esta índole. Como decía René, en menores de 40 años es muy bajo. Las cifras son alrededor, por ejemplo, 1 de cada 344 hombres, que es más o menos 0.3% en menores de 40 años. Pero encima de 70 años es 1 cada 9 hombres. Eso va a 11.2%. Entonces, mientras más edad, más riesgo. La raza tiene mucho que ver. Entonces, la raza negra tiene más predisposición a este tipo de problemas. Claro, nosotros aquí somos una mezcla de todos, pues tenemos un poquito de cada cosa. Entonces, que está muy pendiente. ¿La obesidad? La obesidad tiene que ver no solo en cáncer de próstata, se sabe que tiene que ver en muchos otros tipos de cáncer, en cáncer producto del problema de obesidad. En relación a la raza, en Estados Unidos se hicieron estudios porque inicialmente se pensaba que la raza negra o afroamericana de alguna forma tenía menos acceso a los sistemas de salud y que por eso llegaban con cánceres más agresivos o más avanzados, porque tenían menos recursos para tener atención médica. Luego se demostró que no es un problema de que van menos al médico, estos estudios son hechos en Estados Unidos, o que tenían menos acceso. Sí, factores genéticos quizás involucrados. Se sabe que de alguna forma estos pacientes tienen genéticamente o biológicamente niveles de testosterona distintos y por lo tanto el tipo de cáncer que desarrollan es más agresivo. Entonces, como decía Bernardo, evidentemente nosotros no tenemos estas definiciones de raza, somos todos un mismo grupo con diferentes tonalidades, pero sí se sabe que en algunas zonas del país, incluso no necesariamente por el color, hay mayor incidencia. Como decía, tiene que ver con exposición al sol, tiene que ver con alimentación. Se sabe, por ejemplo, que en los estados andinos hay más cáncer de próstata. No está claro por qué, pero hay más cáncer de próstata que en el resto del país. Personas que se hacen la vasectomía, doctor Cuono, pues tienen quizás más probabilidades. Bueno, es un factor que se ha promulgado, pues, pero básicamente es porque un hombre que hace una vasectomía es un hombre que probablemente va con más regularidad al médico y podemos detectar elevaciones del antígeno, de la velocidad del antígeno o alguna alteración al tacto rectal. Entonces yo creo que es más porque va con más frecuencia, está más pendiente y más vigilancia y podemos diagnosticar más tempranamente estos problemas. ¿Enfermedades venéreas maltratadas quizás pudieran ayudar a esto? No. ¿No? Con cáncer de próstata no hay relación. No. Ahora, hay una pregunta que le hacía un televidente, por acá no la tengo a la mano, pero tenía que ver con la frecuencia, digamos, de actividad
sexual, sobre todo en el caso de las personas homosexuales. ¿Esto pudiera ser, digamos, un factor importante que influiría en el desarrollo de un cáncer de próstata futuro? No. No está no determinado. determinado. Perfecto. O sea, no necesariamente además ni siquiera por el hábito sexual, homosexual o no homosexual. Ok. Las frecuencias de eyaculación en el hombre no tienen nada que ver Así es. con Riesgo. ningún tipo de riesgo. Perfecto, importante esa aclaratoria. Hay alguien que pregunta por acá, ¿hay manera de sustituir el tacto rectal por otra técnica, ¿no? ¿Qué otras, digamos, métodos de diagnóstico existen? Y justamente nuestro equipo de producción preparó un material que está relacionado justamente con los beneficios o la efectividad del tacto rectal a la hora de tener que detectar o diagnosticar algún problema en la próstata. Vamos a verlo. El tacto rectal, por lo general, es la prueba más segura que se realiza para evitar o detectar a tiempo enfermedades en la próstata. El médico introduce un dedo enguantado en el recto y palpa la próstata, que se encuentra justo enfrente del recto. Este examen le da al médico una idea general del tamaño y condición de la próstata. ¿Sí? Wow. Bueno, continuamos nosotros en Soluciones. Los doctores estaban dando su apreciación con respecto al material que ya vimos. Y hay muchísimas otras preguntas. Decía esta persona, ¿hay manera de sustituir el tacto rectal por otra técnica, doctor? ¿Qué otros métodos ahí se vio existen? perfectamente en el video que lo claro que el tacto puede ayudar a palpar. Se está tratando de hacer, todo el tiempo se están investigando nuevos marcadores, no solamente el antígeno prostático. Se sabe que el antígeno, hay varias formas de la molécula del mismo antígeno prostático. Se está haciendo resonancias magnéticas de la próstata mucho más precisas que nos permiten ver si hay zonas de captación. Se están haciendo CT PETs con diferentes marcadores, no de glucosa, sino con otros marcadores, que es, por ejemplo, colina. No se hace en Venezuela, pero se está haciendo en otros países, para ver si hay actividad de proliferación celular anormal y en dónde está dentro de la próstata. Ahora, ¿pero son estos otros métodos quizás sustitutos del tacto rectal o más bien complementarios? El problema es que pueden complementar, el tacto rectal es importante. ¿Es el más efectivo? No es el más efectivo, es una combinación de pruebas. Okay. Es importante que el antígeno prostático, que es la sustancia que la gente tradicionalmente busca en la sangre, normalmente es un excelente marcador. Sin embargo, hay situaciones donde el antígeno está normal y el paciente puede tener un cáncer de próstata. Sobre todo el cáncer de próstata, en la medida que deja de parecerse las células a su célula original, deja de producir antígeno prostático. Entonces, sobre todo en los tumores muy agresivos, encontramos pacientes con antígenos totalmente normales, porque la célula deja de parecerse a su célula original, incluso ya no es nada parecido, incluso no produce antígeno prostático. Entonces, no deben confiarse solamente en el antígeno, es una combinación de exámenes, van a venir otros marcadores, no solo el antígeno, varias formas del antígeno. A veces mandamos a hacer resonancias de próstata. Okay. Y bueno, cuando ya vemos que hay que hacerlo, a veces simplemente indicamos la necesidad de una biopsia de próstata. Perfecto. Janet Hernández pregunta, buenos días, ¿un PSA en 129 indica que ya hay un cáncer de próstata? Pregunta ella. Depende de la clínica, porque la prostatitis, una prostatitis aguda, puede producir una elevación significativa del antígeno prostático, pero se acompaña de síntomas urinarios, puede haber fiebre, quebranto, escalofrío. Una hiperplasia prostática grande, que hemos visto, hemos operado glándulas de hasta 200 o 250 gramos, puede tener un antígeno mucho más alto. Okay. Entonces hay que ver bajo qué síntomas o qué condiciones clínicas está presente esa elevación. Wilmer Silva pregunta, ¿la frecuencia sexual puede contribuir al cáncer de próstata? No. ¿No? No. Definitivamente no hay entonces una relación entre eso. Nos siguen llegando pues muchísimos comentarios, más adelante vamos a estar compartiendo muchos más de ellos con todos ustedes. Ahora, existen también otras enfermedades o problemas asociados a la próstata. Estamos hablando de la prostatitis y también de la hiperplasia benigna de la próstata. ¿Qué son? ¿Qué pudieran causarlos? ¿Cómo se tratan? De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Hacemos una pausa, amigos, ya venimos. Un estudio japonés asegura que los hombres que beben 5 tazas de té verde al día reducen en un 50% el riesgo de sufrir